Hola, de regreso en este nuevo video. Hoy te mostraré cómo agregar un armario ya diseñado con todos sus componentes a la base de datos de AutoCAD Electrical. Hay varias formas de realizar este proceso y uno de ellos es usando directamente el menú de iconos. Al final del video insertaremos este nuevo armario en un dibujo en blanco de AutoCAD Electrical. La ventaja de guardarlo en el menú de iconos es que podemos usarlo repetidas veces, como un bloque más de la base de datos del programa, y usando la misma ruta o el mismo procedimiento que se usa para insertar otros componentes. Primero debemos crear un espacio en el menú de iconos. Luego debemos cargar el diseño del armario que deseamos agregar a la base de datos del programa. Así que primero vamos a la cinta de armarios. Luego, en el panel de otras herramientas, vamos a activar el asistente del menú de iconos. AutoCAD Electrical maneja dos grupos de componentes o bloques, uno para los esquemas y otro para los armarios o paneles. Por eso aparece esta ventana, donde debemos seleccionar el menú de iconos de armarios. Hacemos clic en el botón que dice Panel y el archivo de extensión de AT cambiará al menú de iconos de armarios. Solamente tenemos que hacer clic en OK y se mostrará este menú, pero con una función adicional. Se dará cuenta que en la esquina superior derecha aparece un nuevo botón con una pequeña flecha que contiene una lista desplegable y que sirve para agregar componentes, nuevos circuitos y otros. Si hacemos clic sobre ese botón, podrá ver los diferentes elementos que podemos agregar. Primero vamos a crear un submenú donde podamos agregar más armarios. Por lo general, en cada proyecto hay muchos armarios. Entonces, hacemos clic en esta opción. Aparece la ventana para crear un nuevo submenú. Le vamos a poner de nombre Armarios Completos. En imagen vamos a ponerle el mismo nombre, pero sin espacio. Observe que al comenzar a escribir, el botón de enfoque se activa y aparece la ruta donde se guardará este nuevo dato. Hacemos clic en enfoque y vamos a seleccionar todo el armario como imagen. Hacemos clic derecho y en opciones de enfoque seleccionamos un enfoque tipo ventana. Creamos la ventana que deseamos mostrar y luego presionamos la tecla escape de nuestro teclado. En la ventana de creación del submenú se muestra la vista previa de esta imagen. Hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro submenú. Ahora, hacemos clic en este nuevo submenú, pues dentro de él crearemos nuestro nuevo armario. Hacemos clic en el botón agregar y seleccionamos nuevo circuito. En nombre vamos a poner armario de señalización y en imagen vamos a poner el mismo nombre pero sin espacio. Activamos el enfoque y en la ventana gráfica seleccionamos solo las lámparas como imagen. Salimos de esta función y ya tenemos la vista previa. En nombre del archivo le vamos a poner AS01, que significa armario de señalización número 1. Hacemos clic en OK y nos vamos a la ventana gráfica. Seleccionamos el punto de inserción de este armario, que será la esquina inferior izquierda. Luego, nuestro puntero se convierte en un pequeño cuadrado. El proceso es similar a crear un bloque. Seleccionamos todos los componentes que vamos a incluir en este circuito y presionamos la tecla Enter de nuestro teclado. Con esto, el nuevo armario se incluye en el panel de iconos, dentro del submenú que habíamos creado. Ahora crearé un dibujo. Hago clic en la pestaña con signo de suma y se creará un dibujo en blanco. Voy al panel de insertar componentes y luego al menú de iconos. Aparece esta ventana que es de información sobre el bloque invisible que se inserta y haré clic en OK. Ahora, dentro del menú de iconos, voy al submenú de armarios terminados y selecciono el armario de señalización. Una nueva ventana aparece. Aquí puedo cambiar la escala y otras acciones que no cambiaremos por ahora. Hacemos clic en OK y nuestro armario aparece junto al puntero de nuestro ratón. Usando la rueda de nuestro ratón, hacemos un enfoque de acercamiento y luego hacemos clic en cualquier lugar de la ventana gráfica donde deseamos posicionarlo. Ahora abriré otro dibujo en blanco y esta vez insertaré el tablero usando la función de ensamble o montaje de armarios que se encuentra dentro del panel de insertar componentes.
justo aquí. Hago clic y nuevamente la ventana de información. Clic en OK nuevamente. Y ahora esta pequeña ventana que nos indica dos acciones. Primero es que convertirá cualquier bloque que no sea de AutoCAD Electrical a un dibujo o componente de armario. Y segundo es que agregará la plantilla de atributos que se requiere. Hacemos clic en OK y el programa nos dirige a la carpeta donde se guardan los bloques de ensambles para insertar. Aquí se encuentran los bloques que están formados por otros bloques de AutoCAD Electrical, como un circuito, por ejemplo. Por esta razón, es que este armario lo he creado como un nuevo circuito, para que se guarde por defecto en esta carpeta. Así que busco el archivo que guardé con el nombre de armario de señalización, AS01, y hago clic en él para abrirlo. El proceso que debo realizar es el mismo que se usa para insertar un componente de armario. Hacemos un primer clic para ubicar la posición del componente y luego un segundo clic para determinar su orientación. Si el tamaño no es el adecuado, hacemos un enfoque usando la rueda de nuestro ratón o un enfoque total de la barra de navegación. Con este procedimiento podemos ingresar armarios como cajas solas o armarios con todos sus componentes, lo cual nos facilitará el diseño ahorrándonos tiempo. Incluso las modificaciones para nuevos armarios será más sencilla. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si consideras que puede ser de utilidad para tus amigos o familiares, compártelo. Te lo van a agradecer, al igual que yo. Si lo crees necesario, déjame un comentario. Y si todo lo que puedas aprender de este canal lo valoras, suscríbete y seguiré compartiendo más conocimientos contigo. Hasta el próximo video.